En días anteriores, Mauricio Murillo, síndico de la Cámara Nacional de Minería, se refirió a la etapa de refinación de minerales como una de las más contaminantes en el proceso de explotación minera. El prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, por su parte, hizo señalamientos y sugerencias. Escuchemos. La actividad más contaminante es el beneficio y refinación de minerales, la que contamina ríos, fuentes de agua. Se utiliza mercurio en unos casos, cianuro en otros casos, y si no se la ejecuta de correcta manera es la más contaminante. Así tenemos muchos casos como Río 7 en Azuay y el río Calera y Río Amarillo en la provincia del Oro. Y eso se olvida de colocarlo el prefecto de la SUAY en esa pregunta. Me alegra enormemente que el señor representante de la Cámara de Minería reconozca que hay una actividad extremadamente contaminante, y eso es la minería, en todas sus etapas, pero fundamentalmente en la etapa de explotación y el refinamiento. Si hace falta esa siguiente etapa, qué lindo, preséntenlo también ustedes, señores representantes de la minería. Es más, la Corte Constitucional, de acuerdo a sus facultades y prerrogativas que tiene la posibilidad de modular la pregunta. Andrés Icaza es el representante de la Cámara de Minería del Ecuador y ha solicitado ejercer su derecho a la réplica. Buenos días. ¿La extracción o el procesamiento? ¿Qué contamina más? Lo escuchamos. Buenos días, Lenin. Un atento saludo a usted y sobre todo a nuestros televidentes, que tengan un excelente inicio de fin de semana. A ver, las fases de explotación y procesamiento y beneficio son dos fases que establece la ley de minería. Y yo no hablaría de contaminación como tal. Primero hay que hacer algunas precisiones sobre lo que mi colega Mauricio Murillo dijo en su intervención anterior. El mercurio es una sustancia proscrita en el Ecuador. El uso de mercurio es absolutamente ilegal en el Ecuador y está penalizado tanto administrativamente cuanto criminalmente. Al igual que el porte de armas, y sin embargo sucede. Sí, sin lugar a dudas, pero a lo que vamos es que, en efecto, han habido antecedentes de problemas de impactos ambientales en los ríos que mencionaba Mauricio, pero eso básicamente tenían que ver con plantas de minería que no tenían sus permisos al día. La tecnología ha evolucionado mucho en cuanto al procesamiento de minerales y esto ha hecho que las plantas que actualmente funcionan en el Ecuador hayan reducido dramáticamente su impacto ambiental, conforme se puede verificar en las plantas que están en funcionamiento, por ejemplo, en la provincia del Oro, estimado Lenin. En relación a los montos que recibirá el Ecuador en Fruta del Norte, escuchemos lo que dijo el prefecto de la SUAY. La Constitución dice que no más allá del 50% debe beneficiarse las empresas multinacionales, pero aquí se benefician con el 95 hasta el 96%. Pongamos el ejemplo de la Lundin Gold en Fruta del Norte. Ahí se les da una explotación, una concesión para 14 años. Ahí van a generar, apenas al Ecuador le van a dejar menos de 130 millones en 14 años. Es decir, todo se lleva la empresa. Cuando recordemos que anualmente se genera por impuestos más de 14.000 millones de dólares en impuestos. Pero esta empresa nos va a dejar 9 millones de dólares en Amazonía ecuatoriana. Eso es un insulto a la inteligencia. Su réplica, Andrés. Gracias, Lenin. Varias imprecisiones que ha manifestado el prefecto Pérez y que merece que nuestros televidentes lo tengan claro. Por una parte, la Constitución del Ecuador dice que al menos el 50%, no hasta, sino al menos el 50% de los beneficios de todo proyecto de recursos extractivos tienen que ir a manos del Estado ecuatoriano. Eso además está consagrado en el contrato de explotación minera que firmó Aurelian Ecuador, la concesionaria del proyecto Fruta del Norte, con Mirador. Por otro lado, hay que recordar que ese 50%, de acuerdo a lo que dice la ley de minería, se compone de regalías, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, participación de las utilidades y el ajuste soberano. En ese sentido hay que entender que en los siguientes 14 años la proyección de impuestos que tiene el modelo económico del proyecto Fruta del Norte habla de ingresos de impuestos por al menos 1.000 millones de dólares, siempre respetando la premisa constitucional de al menos del 50%, más aquello que ya mencionamos está en el contrato de explotación minera, apreciado Lenin. Y si tan proyectados tienen los ingresos que tendrá el país, deben tener también con seguridad una proyección similar de cuáles van a ser los ingresos para las empresas mineras. Las que están operando ya, las que están explotando ya, ¿cuánto van a ganar durante su periodo de concesión? A ver, en los primeros años la mayoría de empresas tienen que dedicarse a la recuperación de sus
de sus inversiones. En el caso, por ejemplo, del proyecto Fruta del Norte, estimado Lenin, ellos han invertido alrededor de $1.000 millones en la construcción del proyecto y en la fase previa de exploración. Ellos además tienen que pagar un préstamo internacional que creo que es interesante que el público lo conozca. Es $1.000 millones de dólares de inversión. Sí. Una sola empresa. Sí. Esos datos no aparecen a la hora de revisar inversión extranjera. A $1.000 millones no hay por ningún lado. Pero es que $1.000 millones es una inversión histórica que se ha dado a lo largo de los años. Hay que entender que minería es un negocio a largo plazo y que los $1.000 millones incluyen la construcción y también la exploración y el desarrollo y estudios de factibilidad. Entonces, esto le hablo que ha ocurrido alrededor del tiempo. Seguramente, si es que usted ve en los 2 últimos años en los cuales la inversión extranjera minería ha tenido un altísimo componente, un buen porcentaje de eso debe ser directamente atribuible a Fruta del Norte, sobre todo en los 2 últimos años por la construcción del proyecto. Yo le había entendido que eran $1.000 millones en el último año. Usted me está diciendo que son $1.000 millones a lo largo de los años. No, es $1.000 millones de dólares durante la vida del proyecto. Ahora, ¿qué procesos para mitigar la contaminación se están aplicando específicamente en Fruta del Norte? ¿Cada cuánto? ¿A qué distancia están los controles por parte de la empresa y de los organismos que tienen la obligación de supervisar que no se esté contaminando? Evidentemente, el primer filtro es tener una licencia ambiental para las fases de explotación y procesamiento de minerales, estimado Lenin, ¿ya? Esa licencia, para conocimiento de todos nuestros televidentes, incluye un plan de manejo ambiental. Y el plan de manejo ambiental significa que yo, como concesionario minero, declaro qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué impacto voy a causar y cómo voy a remediar ese impacto, entendiéndose que remediación significa regresar las cosas lo más parecido a su estado natural. Luego, toda licencia ambiental en el Ecuador en materia de recursos naturales tiene obligaciones derivadas. La primera de ellas es la obligación de rendir una póliza en garantía por el 100% de lo que cueste el plan de manejo ambiental, lo cual significa que si es que el concesionario minero no ejerce la remediación, el Ministerio del Ambiente ejecuta esa póliza y tiene el dinero para ejecutar esa remediación ambiental. ¿A qué distancia de las fuentes de agua están los controles de calidad? No, es que no es un tema tanto de distancias, estimado Lenin. ¿Y cómo sabemos entonces, cómo comprobamos que el agua está manteniendo la calidad? Ese es otro tema, Lenin. Le respondo su pregunta. Lo que ocurre en materia de agua es que a uno le dan una licencia de uso y beneficio de aguas. Uno tiene la obligación de tratar y recircular el agua. Y cuando descarga el agua, esa obligación es de devolver en las mismas calidades o circunstancias en las cuales fue tomada. ¿Ya? Entonces no es un tema de distancia, Lenin, es un tema de calidad. Y en ese sentido, una de las obligaciones que establece tanto la licencia de uso y aprovechamiento de aguas cuanto la licencia ambiental es presentar semestralmente monitoreos de calidad de agua para verificar que los procesos de tratamiento se están cumpliendo, que es algo que efectivamente en Fruta del Norte y en el otro proyecto en Mirador se está cumpliendo. Ahora, Yacu Pérez insiste con la consulta popular. ¿Debe ser local o nacional? Pues hasta ahora él lo ha planteado localmente. La Corte Constitucional tendrá que ejercer su capacidad de calificar o descalificar la pregunta, y yo creo que en general hay que confiar en el profesionalismo de esta Corte Constitucional. Y además de ello, Lenin, yo creo que la Corte Constitucional, fuera de tratarse de una consulta minera, está embarcada en una tarea que es muy sana para todos los ciudadanos ecuatorianos, que es el evitar que se use una institución democrática como es la consulta popular para fines políticos, y evitar que a nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, nos pregunten cualquier cosa. En ese sentido, la Cámara de Minería, sin lugar a dudas, confía en el buen juicio de la Corte Constitucional, que ya ha ido marcando precedentes, que ya ha ido marcando un camino de qué es lo que se debe preguntar y qué es lo que no se debe preguntar. Yo le hacía esta consulta porque originalmente ustedes decían, no es posible que una comunidad resuelva por una actividad que le genera recursos a todo el país. Ahora no quieren consulta, pero de ninguna manera, ni local, ni nacional, ni nada. No se ha dicho eso, Lenin. Se lo estoy preguntando. En efecto, uno de los argumentos es precisamente lo que usted ha mencionado, ¿no? O sea, en Azuay, por ejemplo, hay 3 proyectos importantes para la economía nacional: Río Blanco, Loma Larga y el proyecto Ruta de Cobre. Son 3 proyectos que van a tener una importancia material en la economía nacional, y evidentemente es un poco injusto que eso sea decidido solamente por un cúmulo de personas que no son la totalidad del padrón electoral. En general, el concepto creemos que es
que en caso de que hubiera una consulta popular, que además la Corte ha dicho que tiene que irse resolviendo caso por caso, la pregunta sea clara, no genere vicios, se pregunten sobre conceptos que existen o que estén debidamente informados, la pregunta no genere errores y sobre todo creemos que no sea utilizado para fines políticos. Y que sea local o nacional. Insistimos, uno de los argumentos es ese, pero finalmente la decisión queda en manos de la Corte Constitucional, Lenin. Bueno, perfecto. Entendemos que no quiera emitir un pronunciamiento en relación a eso. Le agradecemos la presencia a Andrés Icaza, representante de la Cámara de Minería del Ecuador. Un buen día. Gracias, Lenin.